que eres un tipo excepcional. Se ve además que yo tengo muy buena vista, que eres muy buena gente y un profesional estupendo. Y a partir de ahí a mí me genera más curiosidad esta charla que cuando entrevisto a un director de cine que ya sé todo de él y tengo amistad con él. Quiero decir que en tu caso lo que quiero es saber cosas, con lo cual estoy en función de señor curioso que quiere saber David Martín, que ha sido de su vida desde el principio, porque acudimos a los principios siempre y en tu caso no va a ser una excepción. ¿Hay algo en tu casa que yo creo que sí, pero hay algo que haga que te manejes en un caldo de cultivo relacionado Bueno, con estos o territorios? sea, el tema es que, claro, yo tengo la suerte, o sea, tengo mucha suerte de tener una familia cojonuda. O sea, tengo mucha suerte, entonces, claro, mi padre, mis dos padres han sido actores de La Taguara. El tema es que siempre ha sido mi padre un poco más el que ha destacado y el que ha estado. Y es más, eh, cuando yo nací ellos dejaron el teatro, pero mi padre siguió haciendo, hizo lo de Joaquín Costa, que eso Sí, sí que fue como muy conocido en sí, televisión sí, sí, sí. española, y se vio mucho. Entonces, yo como tal el teatro lo he vivido más de refilón que mi hermano, pero siempre ha habido, bueno, el primer contacto, dijéramos yo, con el audiovisual que yo pueda tener, aparte de los beta que veía, era Ujú. ver a mi padre morirse. Eso es la cosa que tenga, ver a mi padre morirse, llorar y después mi padre venir de la DGA, que trabajaba ahí, y venir, entrar a casa y decir, vale, está vivo. Entonces tengo Sigo el teniendo recuerdo padre. de eso. Entonces sí que es cierto que mi padre con todo el tema del teatro y todo esto ha estado en... A mí me ha promocionado muchísimo el tema artístico, Ujú, pintar mogollón. ujú. Y después tenía mi madre, que es de estas personas que son personas de luz, o sea, Ujú. que yo podía hacer cualquier mierda y era lo mejor del mundo. Era lo mejor Eso del es una mundo. O madre. sea, entonces daba igual, no, claro, yo pintaba mucho, hacía cosas collage y cosas de estas, y para ella era maravilloso. Todo era maravilloso. Y como tal no ha habido esto que cuenta la gente, pues sí, yo cogía Sí, la de cámara de pequeño mi la padre cámara, o pero tal. no era una cosa de filmar, pero sí que siempre ha habido, yo creo que una relación. Después mi padre escuchaba mucha música, mucha. O Ujú. sea, horas con mi padre escuchaba mucha música en inglés, Beatles, Rolling, pues country le gustaba mucho, el folk le gustaba. Entonces, claro, en mi casa se escuchaba muchísimo. Y después mi hermano, que me saca 8 años, pero mi hermano, pues eso, una cosa curiosa, porque con 8 años más pasas del pequeño mogollón, y él me llevaba al cine, me llevaba a Stifos a coger... Ostras. Nosotros teníamos un Betamax y se alquilaba muy poco con eso, pero pillamos un VHS y claro, yo con mi hermano tengo muchos recuerdos de pelis que igual no eran para mi edad, pero él me podía llevar. Es decir, tengo el recuerdo perfecto de los Palafox la primera vez que vi Batman. O sea, 8 años tendría, o no sé cuántos. Y fue como una flipada de, hostia, esto es brutal. Pero claro, eso no me ha llevado a ir al cine. Me ha Sí. llevado a estar en un ambiente muy que Ujú. tiene que ver con eso. Entonces, bueno, yo de repente, claro, yo toda la vida, lo que puede haber es que soy un tío como muy constante Ujú. con cosas y claro, yo pintaba, yo hacía muchas cosas, pero después yo hacía deporte, hacía waterpolo y Claro, natación. claro. Es un deporte muy exigente, entonces eso lo que te enseña es una disciplina Te iba a decir un trabajo en equipo. brutal, Claro, claro. pero brutal, porque además mi padre es una persona de estas de si te has comprometido hasta el final. Claro, entonces eso me ha marcado toda la vida. Entonces, claro, yo de repente no había como tal algo audiovisual porque mi fin era el waterpolo. Y es más, pues estuve jugando en el Olivar cuando subimos, claro, yo estuve en el equipo cuando subió a Primera División y ahí entrenábamos como 5 horas diarias o algo Claro, así, claro. entonces era muy exigente, pero no había como más espacio para nada. Y de repente cuando llegaba al instituto iba al año más o menos y fue como, hostia, ¿qué cojones, qué ¿Qué hago? coño hago? Porque es que no me plantea otra cosa de waterpolo. Y claro, Claro. el waterpolo yo cuando subimos a primera, a mí me pagan 25.000 pelas, o sea, 150 euros. Era mi beca, dijéramos, para estudiar. Entonces, de repente, de casualidad, me metí en los enlaces, en imagen y sonido, Ujú. y claro, fue como... Lo primero, ahí es la anécdota esta que cuento muchas veces, de que el primer año yo empezamos a dejar de entrenar algunos miércoles y de repente la gente de clase, que era sobre todo de arte, con lo cual tenía bastante más vida que yo, me dijeron, oye, quedamos a echar un café. Y yo fui a mi madre y le dije, oye, mamá,
que me ha dicho tomar un café, pero es que a mí no me gusta el café. Claro, imagínate lo panoli y tal. Literal. Porque yo vivía en una burbuja y me dijo, no, tómate una Coca-Cola. Pero el tema era ese, que Eso yo de también. repente con 18 años, o sea, Sí, ya, sí, sí. ya, pues era todo como nuevo y de repente conocía a mucha gente muy interesante, pero sobre todo la fotografía. Claro, O sea, claro. Antes de eso sí. ya entras, antes hablabas de la música. Claro, estaba pensando, digo, claro, o sea, eras un pez fuera del agua, que se llama. Claro, claro. Que decir, no habías salido del agua No había y de salido repente del dicen agua. un café y dices, hostia, un café, ¿eh? Y Es ahora que- ¿cómo gestiono yo esto, no? Es que era un mundo y claro, de Hostia. repente había gente que escuchaba otras músicas Sí, sí, sí. y claro, a mí me estalló ese... O sea, Hostia, los 2 me pasa años aquí. de esto fue como hay gente que te cuenta el despertar pues para mí fue el despertar artístico. De repente era Sí. como empiezo a ver todas las performances del mundo, me voy a festivales, me voy... Claro, era Qué bueno, absurdo, era bueno. a tope. Claro, entonces de repente descubrí la fotografía. Sí, pero antes estuviste, o sea, hiciste Sí, trabajos como DJ, claro, ¿verdad? Digo, por eso decía que, eso es, sí. que relacionado con la música Eso tienes es. antes un... El tema es que, claro, yo con esta gente de waterpolo nos patrocinaba una empresa de productos de peluquería y como a mí me flipaba mucho la música y tal, uno tenía, el jefe de esto, tenía como unos platos de pinchar y entonces, claro, de repente me dijo, ¿no querrías tú? Claro, pues imagínate, yo con 15 años yendo a un pase de modelos y a poner música, claro, lo que se... Pues sí, quiero, Es puedo. decir, a tope. Y entonces, claro, empecé a pinchar poco a poco y, claro, de repente, bueno, estuve en el Cairo no sé si lo conoces. No, Sí, sí, no sí. pinchando. No, sí. Yo les pedí, bueno, pues digno de persona panoli, les pedí si yo podía aprender ahí, porque yo flipaba mucho con esa música. Y entonces me dijeron, sí, vente. Yo me ponía con el DJ a mirar cómo pinchaba, que ya ves tú que puedes aprender, pero bueno, yo para mí era maravilloso. Y después empecé a pinchar en 4 bares cutres y tal. Uno se llama, estaba cerca del Midday, no me acuerdo. Pero bueno, 4 bares cutres, entonces ahí se acabó la historia del DJ y tal. Pero bueno, fue una cosa que sí que he seguido manteniendo, el pinchar de vez en cuando, pero nada, todo en plan. Pero bueno, tiene una relación... Sí, pero te lleva a un sitio, es verdad, que sales del agua, aunque literalmente, digamos, salir del agua para meterte ya en Eso esos es. ambientes al final, ¿no? Y dices, y efectivamente, ya cuando era donde andábamos con los enlaces y con el mundo de la fotografía, ¿no? Que, por otra parte, que a veces nombramos, no hace falta que nos estrujemos la cabeza, pero ¿coincides con algún compañero que después haya sido O sea, profesional del sector? No, es que casi todos después no tengo muy claro de dónde han ido derivando. Había un compañero que se llama Mariano que sí que estuvo haciendo cositas, hicieron una serie para internet, pero después él ya se metió en una cosa de comunicación y tal, y es que el resto no los he conseguido ver, y mira que hago eventos y tal, y no los he conseguido ver de fotógrafos, que es lo normal, sí. porque sí que, por ejemplo, delante mío estaba Víctor Lax, que es un Mira. fotógrafo de la Sí, hostia. de bodas de Pues los... yo creo que estuvo el año anterior al mío, yo lo veía en el instituto, y después ha habido alguno más que yo he podido ver de otros años, pero del mío yo no tengo el recuerdo. Claro. No tengo el O sea, recuerdo. Víctor Las, yo creo que este siguió algún premio nacional de estos No, de es- mejor fotógrafo de bodas es- del año. es brutal. Estaban Pedro Etura y Víctor Las. Sí, Pedro que- Etura y que- él y Víctor Lax, es increíble. Un fenómeno. O sea, Sí, un yo fenómeno. coincido alguna vez con él. O sea, una persona de estas que yo creo que junto con Pedro Etura cambiaron un poco, porque yo estuve haciendo mucho tiempo bodas, entonces he vivido eso y de repente llegaron ellos dos y cambiaron el chip de se puede hacer algo artístico Sí. de una cosa que cuando yo la editaba al principio era muy industrial, era sota, caballo, rey. O sea, eran 20 minutos de la ceremonia con sus 5 minutos de... O sea, era súper industrial. Sí, una plantilla, sí. Yo hice alguna boda como fotógrafo o ayudando en alguna otra y es verdad que decías el anillo, el no sé qué, no sé dónde, iba todo, no, todo está súper marcado. Súper medido. Claro, de repente aparecieron estos, Pedro Víctor Las, mira, no sabía yo que había pasado por los enlaces. Y luego, un poco ya derivado de esto, Beatriz Pitar, Chusiko claro, Espeleta, que ya hacen. ya han tirado las bodas. Gracias a esta gente que abrió esa puerta, pues mira, no sabía yo que eso había salido un poco de los enlaces. O sea que mira. Bueno, Pedro Tura no estoy seguro, No, pero es probable, pero ¿no? Víctor Las, fíjate, que Víctor Las, me parece muy curioso. Profesores de esa época, ¿recuerdas? Hostia, pues es que soy tan malo con los... Es un problema que soy muy malo, pero estaba... aquí la han nombrado, la profesora de fotografía... Una de las profesoras era Amparo, recuerdo, pero no sé si sería esta, seguramente no. No, esta era otra...
Es que no me Nada, acuerdo, nada, pero no te bueno. pondré en el brete de los No, nombres. no, mejor. O sea, yo puedo recordar algo, o sea, además le tengo mucho cariño a la gente porque estoy muy agradecido con todo lo que he aprendido, porque es cierto que, al igual que he tenido una familia cojonuda, es que he tenido mucha suerte en la vida y me he encontrado gente de puta madre. Eso va a tener que ver contigo también, ¿eh? No Sí, lo sé, pero que... he tenido mucha suerte, he tenido Hombre, que mucha eres un suerte. tipo agradecido y entonces ya habla bien de ti para decir, bueno, recuerdo a tal o agradezco a cual. Claro, vamos entrando en el mundo del audiovisual de diferentes maneras, con la parte visual, con la parte de audio por separado Sí. a veces, Claro, pero también... yo en los enlaces entré por el audio. Fíjate. O sea, el tema es que el primer año de repente de audio no te dan nada, ves la fotografía y claro, Dices, esto flipas, me interesa también. Flipas. Claro, El claro. segundo ya era vídeo y de repente podía editar. Y yo me pegaba horas, y eso que en los enlaces no es como cuando cuentan las historias del CPA, nos dejaban por la noche, que Claro. digo, hostia, qué gozada, yo hubiera estado, Estos hasta, sinvergüenzas. yo no hubiera dormido durante meses. Claro. Pero ahí, en los recreos que yo podía estar, me ponía con... Porque para mí era ciencia ficción. Ciencia ficción, juntar todo esto de vídeos, porque claro, yo en casa con el Betamax no, pero con las cintas de cassette, como todo el mundo, has hecho tus tonterías y tal. Con doble pletina. Y... Eso es. Sí, sí. Hombre, el Betamax ya me llamó antes la atención porque... O sea, Betamax es el profesional y Sí. Beta es el Sí. doméstico. Pues el doméstico. Sí, el Betamax doméstico. era cuando Sí, 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 trabajaban sí. del Río. Claro, ¿no? claro, Empecé. perdona, sí, sí, sí. Sí, pero que efectivamente el doméstico, dice luego, casi la tendencia era pasar al VHS, que Eso tenía es. menos calidad que el Beta y el 2000, Eso. que eran los que arrancaron, pero el otro se comió la tostada del, Sí, sí, del totalmente. sector, O sea, en ¿no? mi casa, cuando compramos el VHS, y yo tenía muchas cintas grabadas, claro. Y el tema es que con mi hermano, yo me acuerdo que trajo Akira en Beta, ¿no en Beta? Yo creo que sí, de Stifos, o sea, sí, películas que no me correspondían, pero claro, en mi casa siempre ha estado Charlie Chaplin, Claro. Buster Keaton, los hermanos Marx, películas que igual no eran un tono para un chaval de 8 años, Cristal Oscuro, o sea, Claro, claro, sí, sí, sí. más que no, o sea, había de Disney, y yo soy un niño Disney toda la vida, pero sí que es cierto que mi padre no le ha preocupado mucho Ciudadano Kane, yo la veía con 10 años. ¿Entenderla? Bueno, no, lo justo. lógicamente, pero, Sí, pero ya es una cuestiones peli que estéticas. vi recurrentemente y otro Sí, tipo sí, de sí. pelis de este estilo. Claro, claro, claro. Pues muy bien. Que sigues también siguiendo con el tema de la música y precisamente estando en los enlaces, ¿haces algún taller o una formación con un músico eso de es, referencia con de Chus aquí? Fernández, que era bueno, que es bajista de jazz, bueno, sí. yo creo que es multiinstrumentista, pero yo cuando lo he visto, y era padre de un amigo mío, y fue el primero que cuando empecé en los enlaces y le dije que hacía esto, tenía un sobrino él, que tampoco sabía muy bien, era mayor que yo, pero no sabía muy bien, y dijo, voy a hacer un curso de sonido, ¿te vienes, David? Y dije, evidentemente, me apuntaba a todo. Y nos hizo un curso de lo básico del sonido y tal, pero fue como, hostia, guay, o sea, ya, no lo había tocado y de repente dices, hostia, ya puedo hacer Claro. algo interesante y entiendo, sobre todo a mí, una de las cosas que me fascina de esto es el entender por qué funcionan las cosas. Ujú. Sí, sí, sí. Claro, este tipo, por aclarar, por Chus Fernández, ¿verdad? Una referencia en el mundo del jazz, aquí en Aragón. El montó, por ejemplo, del Borja Eso Jazz, es, ¿verdad? el Borja Jazz, yo me acuerdo en casa de su hijo, cuando éramos aún más Sí. críos, y con 1000 cosas, la primera grabadora de CD que vi en mi vida estaba en su casa. Porque él grababa discos, o sea, CDs para después la distribuidora suya cuando hacían grabaciones. Entonces, claro, yo flipaba con este hombre y su hijo es batería y tocaba en musicales como Chicago. O sea, Ostras, qué bueno. en Madrid. Claro. Este sí montó también, yo creo que fue la banda esta, se llamaba Moncayo Jazz, Moncayo, ¿verdad? sí. No es un tipo conocido, y además, digo, para quien lo escuche, es un tipo con barbas blancas, el pelo largo blanco. Curiosísimo. Es un personaje. Es un Lo ves y personaje. haces, hostia, tío, este tipo es un americano. Es un bohemio. Sí. Mola mucho. Y cuando iba a su casa era un bohemio. O sea, realmente él vivía en otra onda, pero era flipante. Qué bueno. Estoy muy agradecido. Con lo cual vas ahondando y vas cogiendo conocimiento que parece que sean un poco laterales, como en este caso con un músico de jazz, pero no, todo va enfilado a que seas el profesional que eres actualmente, porque todo va sumando. Claro. Fíjate, con toda esta movida también, que estás en los enlaces, que estás con el waterpolo, o sea, que no te tomas cafés literalmente, y que haces un curso con Chus Fernández.
¿Cómo caes en Del Río? Claro, claro, lo voy a contar porque lo cuento porque no me preocupa, pero es un poco triste la situación mía. De repente, cuando yo termino los enlaces, llega y bueno, se acaba y es como, hostia, ¿qué cojones hago? Y de repente pensé en una ingeniería, bueno, aparte de la titulitis típica, ¿vale? Ujú. Que en mi época Sí, eso se seguía llevaba. existiendo. Ujú. Voy a hacer una ingeniería informática, porque como iba al año, pues bueno, dices, puedo tirar para allá. Sí. Seguía entrenando, pues eso, 5 horas al día, y de repente llamaron a los enlaces y pidieron un chaval para 15 días. Llamaron a 3 y yo fui el primero que fui. Entonces de repente yo fui ahí y claro, llegó Carlos del Sí. Río. Bueno, que realmente es como cuando escuché la entrevista de Jorge Yuste que decía Valero había sido su padre Sí. audiovisual, Sí. es que realmente Carlos ha sido, o sea, ya no solo por los años, sino Ujú. por la confianza que ha habido Ujú. en mí, todo ha sido como un padre audiovisual. Ujú. Y de repente me dijo, bueno, vamos a hacer 15 días, era las fiestas del Torico, otro bolo y otro bolo. Yo no tenía ni puta ni de qué estaba hablando, o sea, yo para mí era, voy, yo dime qué hago y tal. Y de repente, bueno, pues este verano de los enlaces de festivales y tal, y me dice, claro, son estas fechas. Y yo le digo, perdona. O sea, que ahora se lleva mucho, pero en esa época no. Y yo dije, perdona, es que yo me voy al festival de Benicassin, de tal y tal, y después me voy a Londres. Y claro, yo me imagino que Carlos salía de separarse de su socio y haber acabado mal. Sí. Y yo creo que, claro, yo tengo a un chaval así y le digo, oye, pues no te preocupes que no te lo vas a perder. Vete el verano, disfrútalo y, oye, encantado de conocerte. Sí. Y él yo creo que dijo, hostia, mira, por lo menos este chaval ¿Es sincero? es sincero, o sea, es tonto, pero oye, se podrá igual apañar, pero es sincero. Y entonces yo creo que por eso dijo, pues vamos para adelante porque por lo menos no Sí, me sí. va a tomar el pelo ni me va a intentar Claro, engañar. no va a dejar de venir un día diciendo que se encuentra Eso mal es. porque tal. Eso es. Y así empecé. De repente empecé a tirarnos en lo que era un cable BNC ni nada, porque los enlaces te enseñan fotografía y punto, poco Claro, más. claro. Y de repente, claro, me fui a un evento en Huesca, me fui a otro evento en Jaca con Óscar de Arce, que es Perdona, mi Óscar, compañero. que Sí, trabajaba en Del Río contigo o Óscar ha de trabajado. Arce es y sigue trabajando. Claro, con él sí que he coincidido alguna vez en algo, pero sí que Sí, lo, sí, lo, hombre, lo es una tengo persona visto, claro. que ha trabajado mucho, pero los últimos 24 años ha estado en Del Río Claro. y ha sido la persona que me ha llevado de la mano. O sea, yo me Qué bueno. refiero, Óscar de Arce, yo le tiraba la cinta americana y yo, Óscar de Arce, me ha enseñado la profesión. Bueno, y te enseñó lo que era la cinta americana. La quiero decir. cinta americana. Pero a mí me ha enseñado la profesión. O sea, Qué bueno. después hemos ido derivando, pues él ha seguido de cámara, yo he seguido, pero seguimos en la misma empresa y evidentemente es una persona que llevo 24 años con él. O sea, le estoy hiper agradecido porque es una de esas personas que no le ha importado dedicar tiempo para enseñar. Entonces, bueno, de repente nos fuimos allí, hicimos un evento que yo flipaba en colores, no entendía nada y nos fuimos a la fiesta del Torico. Y ya fue un desmadre y dije, hostia, esto me flipa. Yo me quedo a vivir aquí. Me flipa. Yo me salgo flipa, del agua. Porque era una locura, era todo una locura, todo, no tenía sentido. Entonces, claro, la fiesta, nosotros estábamos para Tele-T, me parece que se llamaba, y claro, teníamos que hacer cosas que yo no entendía. Pero yo me dedicaba a tirar cable, millones de cables, a estar de cámara en la plaza de toros, a estar de no sé qué cuando le ponen el pañuelo. Fue brutal. Entonces dije, hostia, esto mola mucho. Es que, fíjate, han pasado por aquí también Teresa Lázaro, por ejemplo, etcétera, ¿no? Que yo creo que lo de ir a Teruel era como para un fotoreportero o un periodista irse a los Balcanes en su oficio, digamos, ¿no? Era... Que aquí era decir, bueno, unidad móvil Eso es. y nos vamos al Torico. Vamos a ver. Suerte. Sí, suerte, ¿no? Suerte. A ver si yo mi salimos sensación, claro, yo iba a todo lo que me decían, pero ahí es cierto que conocí a Santi Villar. Es que te lo iba a nombrar ahora. Es compañero, Eso. pero ahí no trabajaba en Del Río, pero ahí era amigo de Carlos Sí. y vino y lo conocí y dije, hostia, vaya catacrack, porque ahí se puso con la cámara, tenía la mano rota o no sé qué tenía, pero se puso a echarnos una mano, pero de repente empezaba a ver todos los aparatos y fue como, hostia, es que quiero entender todo esto ya. Ahí fue uno de esos puntos, yo creo, de inflexión en TLT, de decir, es que quiero saber manejar esto es lo que me flipa.
Claro, claro. Y en esos eventos, o sea, bueno, indudablemente es una mili intensiva Sí, y ya te toca aprender porque a la fuerza ahorcan, claro, quiero sí, sí. decir. Pero ya sales haciendo algo más que poner cinta americana. Quiero decir Sí, pero ¿cuál es poco el siguiente más, paso? poco más. El tema es que claro, yo ese año sigo con el waterpolo, habíamos subido a primera Mm. división. Bueno, perdona, y nos hemos quedado con que habías ido a estudiar ingeniería Sí, informática. entonces tengo los enlaces, Del Río me va llamando eventualmente cuando tienen cosas. Bueno, yo ya empecé a salir con la que es ahora mi mujer y después tenía el waterpolo. Entonces, claro, el horario de cuando estaban los enlaces era, yo me levantaba a las 7 de la mañana, a las 6:30, me iba a clase, o a las 7 me iba a clase, salía a la 1:30, me iba a entrenar, volvía a las 5 a casa, comía, hacía lo que fuera de deberes y a las 8 me iba otra vez a entrenar hasta las 10 algo, que salíamos del Parque Deportivo de Ebro, y como estaba en el quinto coño, yo tenía una moto que iba a pedales, o sea, literalmente era una Peugeot de estas que iba a Sí, pedales, sí. me iba a casa de Noemí, que de mi mujer, para verla 15 minutos, entonces ella bajaba al portal, nos veíamos y me iba. Entonces, claro, fueron 2 años, un año y pico muy, muy duro así, y al siguiente fue cuando ya subimos, entonces era aún más destroyer. ¿Qué ocurre? Que la universidad la dejé de lado, Claro. porque aparte de la Almunia, y Del Río me iba llamando a épocas. Entonces ya en el segundo año de carrera, al final conseguí sacarme más o menos un año entre Mm. asignaturas y tal, pero al segundo año de carrera vi que, Eso o no sea, es era. decir, como me seguía tirando el vídeo mogollón, Mm. vi que no era viable, y ese año también dejé el water, porque estuve ahí 3 años, o sea, en segunda estuve como 2, pero era muy Mm. joven, era 16 años y tal, y hasta los 21 o algo así, Mm. o no sé cuándo, 22, y ya lo dejé. Y ya me volqué en empezar con Del Río, y ya me hicieron contrato y tal. Mm. Entonces, bueno, ahí fue como Sí, sí, sí. un salto y de fe, porque claro, me flipaba el curro, pero la vida del técnico aún no me flipaba. Claro, Es claro, decir, claro. esto de ir, Sí, sí, sí. no tener horario y todo Claro. esto me costaba. No es que me costaba porque, claro, venía de una disciplina. Te iba a decir, de una disciplina de horarios diarios. O Claro, sea que. entonces de repente era como una locura. Qué bueno. Bueno, elegiste bien porque se han mantenido en el tiempo con lo que te quedaste, que fue Del Sí, Río sí, eso es. y Noemí, has dicho, ¿verdad? Eso es. Perfecto. El waterpolo a día de hoy no No, sería, no sería. y Ni la de coña. universidad, si siguieras a día de hoy en la Almunia, sería un problema. Sería un problemón. Bueno, de hecho ahora he terminado, bueno, me queda solo una cosa, el grado superior. Llevo 4 Mira. años a distancia Mira. haciendo el grado superior de informática porque, bueno, Sí, he me te visto que era apetecía. Claro, necesario. claro, sí, sí. Mira, uno de mis sobrinos no ha seguido, porque hasta ahora en prejubilación, pero yo no sé cuántos años estuvo en la Almunia, porque ese era un clásico Sí, sí, además. sí. O sea, el que iba allí a decir, 8 madre mía, años. fiesta. Sí, este nada estuvo 8 años, Sí, sí. porque allí Varios colegas. sí, sí, iba mucha gente de fuera, recuerdo, además se veían niños bien, Sí, que sí. iban con cochazos. Yo me acuerdo de ver allí un Porsche rojo y decir, no, este es un estudiante de allí, Sí, sí. que viene de Pamplona. Entonces iba mucha gente de fuera, muchísima era la gente. perdición, o sea que te fuiste de los sitios correctos. Eso es. Porque de allí no habrías acabado a lo mejor bien, ¿no? Bueno, qué maravilla, ¿no? Sigues renovando contratos, ¿verdad? Eso es. Con Del Entonces, Río. Ah, mira, otra persona que también creo que en ese tiempo intervenía en vuestros trabajos, porque Óscar, ya hemos hablado de sí. forma estable en Del Río y a día de hoy, las bodas que Eso hacías con es. él, pero también con Chepe. con Chepe. Con Chepe. Él entró, trabajaba con nosotros, él trabajaba, además lo nombró el otro día Diego, él trabajaba en insertos. Sí. Y él dejó insertos y entonces fue viniendo a eventos y de repente, pues bueno, son personas de estas que tienen tantas vivencias y yo había tenido tan pocas. O tan cerradas, que de repente, claro, flipas no solo en el tema profesional, sino en el tema personal. Vas conociendo a gente muy interesante y que te enriquece un montón. Y Chepe fue una de estas personas y entonces yo empecé a hacer bodas con Óscar y después con Chepe. Entonces mi obsesión era editar. Entonces yo de cámara, pues bueno, me manejaba, pero sobre todo en lo que funcionaba bien era la edición. Entonces con él hubo una época muy larga también hice como 2 o 3 trabajos con Localia a través de él, cuando con Del Río aún era así eventual. ¿Localidad en Torrero entonces? O... Pero yo hacía los de fuera, Ah, vale. en la Plaza de Toros, hicimos otro en no sé dónde y tal.
pero yo iba de la mano de él. Sí. Y entonces era todo, pues eso, bodas, comuniones, hice muchas. Y entonces, bueno, me enseñó muchísimo. La verdad es que fue una época muy chula y como, pues eso, no era creativo, Ujú. pero fue como de asentamiento Sí, sí, de, sí. de muchas cosas, conceptos de, pues eso, como se les dice a los cámaras que tienen que editar en cámara, pues aquí Claro. tenías que saber cómo después ibas a editar. Claro, Entonces, claro. saber lo que hay que hacer. Eso es una escuela porque efectivamente el que edita, si además toca cámara o tiene Claro, relación con los cámaras, dice, Esto sé cómo tiene que estar en el paso previo para que eso luego es. sea, para que luego funcione aquí. ¿Con qué editabas entonces? Pues ¿Recuerdas? mira, editaba, me compré Enadi, que es Hostia. que mi padre conocía Ajá. a Jara. Mm. Y me compré Enadi, me vendió una Pinacle Hostia. con el programa que no sé de qué marca era. Ujú, Estuve con eso una gran temporada, nunca pasé a Premiere ujú. porque de ahí Chepe tenía Mac y conseguí ahorrar, claro, yo todo lo que sacaba de bodas, o sea, yo iba a una hucha para hacer la primera compra, la primera tarjeta me ayudaron mis padres, Sí. pero después era ahorrar para irme comprando cosas. Y me acuerdo que la segunda ya fue, pasé a un Mac Pro, que claro, fue como una puta locura, mis padres no entendían, 3.000 euros Qué en necesidad. qué necesidad, y ya empecé con Final Cut. Entonces, bueno, pues eso, fue pasos progresivos, pero había pasado por Premiere, Pirata, no se puede decir, pero pues como todos teníamos la versión, Bueno, el Sony Vegas, o sea, he sí, pasado sí, por sí. todo, por todo. Sí, sí, sí. En esa época también te metes en un espacio también, en otra posibilidad de trabajo, que es, has estado como disc-jockey y ahora Eso es. cambias... El tema es que de repente, claro, es que decirlo queda fatal, pero tenía una parte creativa, Mm, ¿vale? Que la tenía ahí. Y entonces, de repente, vi a un japonés en un viaje, vi a un japonés que en un festival y había como performance. Y había un japonés que ponía loops de vídeo que tenía que ver con la música. mm. Y claro, yo me quedé fascinado. Pero cuando te digo fascinado, estaba agilipollado. Y era una hora que ahora sería infumable, pero una hora que yo no daba crédito. Ajá. Entonces ya cuando vine aquí, de repente empecé a ver que cuando editaba podía editar cosas más abstractas. Es decir, yo Mm, grababa, por ejemplo, pues una hoja, grababa no sé qué, no sé cuántas, y después ahí en el programa, al principio el Pinacle no tenía, pero después en el Premiere ujú. aprendí el After para hacer estas tonterías y empecé a pues intentarle sacar algo de juego. Y claro, Ujú. salían unas cosas infumables, pero que ya era como que yo lo sentía muy guay. Y entonces de ahí, con Oscar, empecé a ver que yo podía soltar, porque ahí no se soltaba aún con ordenador, era súper complicado soltar Ujú. con ordenador, porque no había lo de ahora, era analógico. Entonces, para meter un ordenador en un mezclador era imposible. Entonces soltaba con DVD. Entonces te preparabas loops en DVDs y soltaba. Y entonces, de repente, eh, no sé cómo, bueno, no me acuerdo cómo, de repente conocí otro programa que se llama Larcaos Ujú. y me llamaron para poner en un proyector, me dijeron, oye, molaría, es que no me acuerdo, era como una fiesta, molaría poner imágenes. Y claro, yo me lo flipé mucho. Era un DVD con imágenes. Has sacudido a la persona idónea. Claro, entonces yo me empecé a flipar y entonces empecé con CDs, iba con 2 DVDs, quiero decir, 2 lectores de DVD y Sí, teníamos un DVD muy profesional además y me lo dejaba todo, Carlos. O sea, hay que decir que sí, sí. Carlos me dejaba absolutamente todo y entonces yo iba poniendo, iba con un mezclador. Y entonces pues eso, empecé a hacer videojockeys pues con Del Río, pues en los conciertos de los 40 principales en la de Máxima FM que se Sí, hacía en sí, Plaza sí, 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 Independencia, sí, sí. pues fue como, oye, Carlos, ¿te molaría esto? Y dijo, pues lo que quieras, David. Pues me metí Tuyo es. ahí. Después, con otro compañero que se llama Mandy, que es la hostia, que es de Calamocha, Anda. era un tío que confía ciegamente en mí. O sea, entonces el pobre le metían embarcadas, hacía cualquier cosa y yo le decía, oye, ¿y el videojockey no molaría? Y decía, por supuesto que sí, venga, a tope. Entonces ya nos poníamos. Y entonces, claro, empecé a hacer videojockeys y ya fue. No voy a decir a más, porque sí que ha habido como 2 videojockeys, te hablo de mi época, ¿eh? Más pepinos en Zaragoza que decían cosas interesantes, pero bueno, empecé a hacer alguna fiesta y alguna cosa. Y estuvo guay, Ujú. fue una época muy chula y sobre todo el tema tuyo, que empiezas a soltar cosas que a ti te parecen, que va con la música, que además es el rollo este que si has sido muy musical, Ajá. o sea, yo no estudio música, pero te gusta mucho la música y todo,
pues puedes encontrarle la gracia. Entonces, bueno, fue una época, Qué bueno, qué bueno. una época muy majeta, la verdad. Claro, estamos hablando además de más o menos de los comienzos de Carlos con su, Eso es, con su proyecto con su personal. proyecto personal, Eso digamos, que es es. del Río. Ya entonces era, o sea, no sé si No, en tu era momento modélica. Sí, o sea, previamente Eso, fue sí. Modélica, luego del Río. No, me refería si siempre ha estado en Cogullada. O siempre, No, 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 que va, ¿verdad? que va. Claro, Estuvimos... yo he estado un par de veces, una vez de hecho estuve hablando con él, Sí, súper majo sí, y no, nada. no, es un tío de puta madre. Y las 2 veces fue en Cogullada. Pues yo cuando fui a trabajar estaba en una oficina cerca de la Puerta del Carmen, entre la Puerta del Carmen y el Coso, Ajá. y claro, era una movida, porque ahí me acuerdo que hicimos una de las campañas estas electorales del PAR y teníamos el material arriba, teníamos que bajarlo por un ascensor, todo el material, ir a la furgoneta y subirlo con un montacargas, porque estos ascensores tal, bueno, unas liadas que tremendas. Después pasó al Actur, Ajá. estuvimos muchos años en el Actur, Vale, eso no y conocí. después ya fuimos al plató, lo que tiene ahí en Cogullada, y tal, pero bueno, hemos pasado por todo. Claro, pero y a ti de alguna manera también, como llegaste casi en esos primeros tiempos, montar el plató algo te Claro, tocaría, claro. el tema es que yo entro, dijéramos, a los 2 o 3 años ya entro con contrato fijo Ujú. y entra Fran, que Sí. ha sido... Claro, es que queda muy esto, pero el alma gemela, o sea, es decir, Ujú. yo soy un desastre, o sea, soy como muy activo, soy un desastre y Fran es el que centra todo. Y entonces ha estado 24 años conmigo, o sea, no, 22. Óscar ha estado 24, pues él ha estado 22. Ujú. Y pues eso, fue el que con él, de repente Carlos pilló el espacio y dijo, vamos a montar unos platos. Y fue como, hostia, yo, claro, cuando eres inútil, pues es que todo te viene bien. Entonces ahí me dijo, Carlos, vamos a montar un plato y dije, perfecto, o sea, ¿sabes? Me pinto la cara como Brecher y voy para allá. Y de repente, claro, Fran y yo tuvimos, o sea, hicieron, dijéramos, la estructura física y José Manuel de Cova echó una mano con todo el tema de iluminación para decir cómo iba. Y de repente nos dijo a Fran y a mí, he comprado estos aparatos, apañaosla. Claro, más o menos fue así. En el 2000, Sí, sí. yo creo que 2006, 2007, no sé. Ostras. Claro, y de repente era como, hostia, ¿cómo cojones lo hacemos? Las primeras grabaciones que se hicieron venían, era Alquiler, que ahí vino un programa con Javi el Mago. Ah, sí. Javi el recuerdo Mago hizo un Gracia 1. concurso, que además me tocó concursar ahí, o sea, yo era el mozo de almacén, yo era el que encendía el aire acondicionado, apagaba y el que contabilizaba y O sea, tal. y el que salía a concursar si el El concurso lo que requería. de repente se les cayó no sé quién, oye, ¿tú puedes concursar? Pues evidentemente, por supuesto. Para eso estamos, Eso para es. eso he estudiado. Después ya vino el piloto de Oregón Televisión, que fue, claro, era de repente televisión ya, Sí. el otro también, pero fue como televisión guay y nos alquilaban el espacio y Claro, era como ir viendo pues a todo tu equipo, a la Sí, gente sí. de tu equipo y decir, hostia, qué guay, qué cabrones, cómo lo montan, qué claro lo tienen. Claro, sí, porque, perdona, porque claro, por hacer un ¿Sí? pequeño inciso ahí, claro, yo no estuve en la primera temporada, yo me incorporé Hmm. en la segunda, o sea, estos fueron los inicios del Oregón. Claro, es que ellos ya venían digo por aclarar Sí, sí. que efectivamente, el piloto, pero claro, estos venían de Que Viene el Lobo Eso y el es. Vaya Comunidad, o sea, que era gente ya Gente seria. que sí, Gente que sabían seria. cómo funcionaba la comedia televisiva, con lo cual a mí me habría gustado estar para verlo, digo, No, porque... yo para mí, o sea, es decir, el concurso vino gente telefónica, me parece, y yo flipé, pero bueno, pero con Oregón ya era más accesible, Ujú. la gente era accesible. Ujú. Y claro, yo sobre todo, otra cosa no, pero preguntar, soy un coñazo, pero un coñazo. Y entonces, claro, gente de tu equipo era como, hostia, ¿y esto cómo lo hacéis? Y tal, y era maravilloso verlos trabajar, entender cómo iba esto, y entonces de repente llega Carlos y dice, oye, he conseguido las cámaras de Operación Triunfo del 2001, te estoy hablando, las de Operación Triunfo del 2001, las de Bustamante y todo esto. Las he comprado de segunda mano, Qué bueno. compró material, vamos a lanzarnos y a montar el plató ya, la parte técnica. Claro, de repente, claro, el internet ahí, internet como tal, existía, pero no había el contenido que hay ahora. Claro, Estamos hablando de 2006, 2007. Claro. Claro, de repente Fran y yo es como, hostia. Y yo, la historia es que yo en 6 meses, la media que yo he sacado más o menos es que dormía 4 horas al día. Porque claro, era montar, tirar cable, Sí. estar ahí 1000 horas, pero ya no 1000 horas, era
llamar a los proveedores, que no eran ni proveedores míos, o sea, Sí, sí, eran sí. los de la casa. Yo me acuerdo que había un hombre que se llama Juan Padeal, o sea, me acuerdo perfectamente, mira que soy malo, y le fundía preguntas de Thomson, de Grass Valley, y le llamaba y le decía, o sea, cosas como, oye, es que no sé cómo sacar la señal de aquí, a ver, explícame, porque era analógico, pero ya había algo digital. Y Serial Digital. Y me dice, hombre, bonito. O sea, la frase fue, hombre, bonito, eso es SDI. Y hago, ay, sí, sí, sí. Claro, entonces yo, cuando hablaba con él o hablaba con otros, la intercom, yo iba con un cuaderno. Claro, y apuntabas todo, sí, sí. Todo, absolutamente todo. Entonces Claro. yo hablaba con él y era todo. Ah. Iba apuntando. Claro, sí, sí, sí. Hostia, y entonces haría preguntas de perogrullo, pero aprendía al final a hacer Sí, preguntas de perogrullo, pero que parecían hasta Sí, que... sí. Pero al principio no, al principio era, Era oye, de verdad que no sé qué, ¿qué no sé es, qué es esto. qué es A y qué es B? Al final ya le dices, no, hombre, estoy intentando conectar a... ¿Cómo lo harías tú? Claro. Entonces ya queda mejor. Claro, claro, claro. Sí, 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 bien tirado. Eso es. Yo eso lo he hecho también mucho y lo del cuadernico también. Primero, claro. porque el hecho de apuntar hace que se Eso asiente también. el conocimiento y luego que tienes una duda y dices, espera, esto lo hablé con este tipo y lo tengo en el No, cuaderno. y sobre todo porque yo todo lo que escribía, claro, te estoy hablando de conceptos Claro. ya, palabras feedback, que es como, te estoy diciendo algo así, pero muchas palabras técnicas que yo a continuación me metía en internet. Teníamos una enciclopedia que me trajo Óscar de Arce y miraba sincronismo no sé qué. Sí, Entonces sí, sí. entonces intentaba buscar información para cuando yo volviera a hablar con el tío, decirle, hostia, he conectado esto y no funciona, porque he estado mirando y entonces miraba técnicamente alguna de las mierdas que había tal y le decía, porque es que he mirado y en 75, en 60, o sea, en 50 hercios me pone que no funciona. Entonces ya el tío, como por lo menos ya había visto que Sí. lo habías Que intentado, habías pasado de la A y la B. eso es, ya se enrollaba un poco más. Hostia. Pero bueno, pues eso, tuve Hostia, mucha qué bueno. suerte. Porque fueron 6 meses destroyer, pero destroyer. Sí, pero también es como se aprende a la fuerza. Es verdad que todos hemos aprendido muchas cosas así. Un invitado glorioso en Wild Track que decía que también algo parecido de empezar en un trabajo con tema de iluminación y le decía, tráeme unas garras de la Eso, furgoneta. sí, Y lo decía, escuché. ajá, Eso es. vale, voy a la furgoneta, Sí, abro sí, las sí, puertas y lo escuché. ¿qué serán las garras? Vamos a ver, voy a ir probando. Y entonces, claro, es verdad que a todos nos ha pasado que no dices, joder, es que al principio tampoco voy a decir, no sé cómo va esto. Te tienes que buscar la vida y decir, bueno, pues voy a saber cómo va esto, dedique las horas que Claro, dedique. claro, yo, o sea, lo que no tenía problema era en dedicar. O sea, he dormido en el plató, o sea, Claro. no he tenido problema y Fran, pues era como la mano ejecutora bien ejecutada. Entonces, entre los dos investigamos y entonces montamos el plató. Y de repente es cuando vino el primer programa que hicieron con nosotros, ya con nuestro material. Generación 21. Manuel Campo Sí, Vidal. sí. Hombre, Manuel Campo Vidal. Bueno. De ese quería preguntarte, porque, claro, La hostia. O sea, claro, eso ya era primera división. Entonces, Sí, de sí. repente, yo tengo el recuerdo de un hombre con bigote, no Manuel Campo Vidal, Sí. el iluminador. Era un iluminador de toda la vida. Y además, ahí estaba Candelas, el técnico Hombre. de luces Candelas, Hombre, el hombre. mítico Candelas, estuvo con nosotros. Toño, ¿no? Claro. No me acuerdo el nombre, me acuerdo Sí, de sí, sí, Candelas, Candelas. y de, con las gafas aquí abajo, Ah, sí, sí. perfectamente. Yo lo he tenido de técnico muchas veces en teatro. Un tipo súper majo. Un tío encantador, pero con un ritmo X. Ah, sí, sí, eso sí. Entonces, claro, de repente venía esta gente y ese ritmo X no valía. ¡Buah! Fue muy heavy, la experiencia fue brutal. Pero era gente de primera división y con formas de la vieja escuela. Yeah. Muy desagradables, muy tal. Entonces, fue una escuela que no mola, pero fue una escuela guay. Y yo no sé, para esa época ya conocía a Armengot. Y a Bautista yo creo que también, pero yo no sé si ya fue en este programa o tal, pero pues todo el tema de esta iluminación, de repente yo me encuentro con el hombre de Televisión Española y es como, ¡buah! Tengo que aprender porque te hablaba de armónicos, te hablaba de mogollón de cosas y entonces yo era, cada vez que yo me encontraba con él, esa noche yo no dormía, porque estaba buscando toda la información que me había dicho para al día siguiente poder entender qué me estaba hablando. Y... Claro, para que cuando él me volviera a decir la misma movida, entenderlo. Bueno, pues entonces, no sé, es que yo creo que fue en esa época. Pero claro, yo de repente, Armengot, pues una persona que no sé cuántas veces le habré preguntado, 1.000.000. Pero claro, una persona que a mí me ha ayudado, pero que te digo que me ha ayudado porque para llevar un plató al final... Yo ahora, pues es el título este que se dice jefe técnico, pero que me da igual. Yo soy un técnico, lo único que sí que es cierto que sé de muchas cosas. Y entonces, de repente,
una cosa que no había tocado en la vida era la luz, pero no la luz de poner dos focos, Sí, la sí, luz. sí. La Sí, luz, sí, sí, entender la luz, entender las CCUs, o sea, la colorimetría. sí, sí. Y claro, yo veía a Jorge y yo me pegaba a él. Y entonces cuando él venía y yo podía, yo estaba pegado a él y le decía cómo se hace esto, cómo se hace lo otro. Y claro, una gozada. Entonces, me refiero, yo no sé si coincidió en este programa o fue en la segunda edición o fue tal, pero todo lo que sabemos de luz es por Armengot y después vino Bautista. Y Bautista es como... porque Armengot yo le preguntaba, pero él estaba y Bautista yo lo cogía y a Bautista pues a mí me ha dejado y entonces era como, yo le abrazaba y le decía, oye, ¿y esto por qué? ¿Y esto? Y el color, Bautista, ¿te puedes sentar conmigo y vemos esto? Y Bautista se sentaba y tenía una paciencia enorme. Entonces, claro, ellos dos ha sido como... Hostia, qué guay, tío. Qué bien, tío. Qué guay, qué guay. Es que- Porque han conseguido que nosotros yo pudiera evolucionar, pero claro, Claro. cuando soy yo o Fran, al final, o Fran y yo, perdón, al final era el plató, ¿sabes? Porque nosotros Sí, lo sí, hacíamos sí, sí, mover. Entonces, fue como una época, claro, muy heavy de aprender mogollón, pero después lo que te digo, tener suerte. Porque los tíos de Madrid no le podías preguntar nada y no. además eran desagradables. Sí, sí, y sí, después, de repente te encuentras con gente que dices, hostia, qué gozada, gracias. O sea, estoy infinitamente agradecido a ellos dos porque consiguieron que pudiéramos entender qué cojones estábamos haciendo. Con la luz, ¿eh? Claro. Después tenemos todo lo demás, pero con la luz fue gracias a Hombre, ellos. he de decir que conociendo a los dos y teniendo amistad con los dos, tuviste mucha suerte porque no solo te topaste con dos de las personas que más saben Sí. de luz en esta comunidad, sino que además, aprovechando que no nos escuchará ninguno de los dos, con dos estupendas personas generosas. Mira, yo no quiero hablar de mis cosas, pero es para hablar bien de un compañero. O sea, Jorge Armengoz, que yo trabajo de continuo con él en el Oregón, Sí, porque sí, él sí. es el director de foto, etcétera. Pero además tenemos amistad. Cualquier cosa que le diga se presta a ello. A mí me gusta hacer foto, he hecho muchos años foto y ahora me ha apetecido volver a hacer foto en un guariche que me he montado con una pared blanca, con unas telas, con tal, con cual. Sube cuando puedas. Pues aprovechando, sube a Torrero a lo de MediaPro a Sí. hacer programas allí. Un día, venga, pon. Quedamos con mi hija, me estuve haciendo fotos y él me estuvo, o sea, en un rato dije, hostia, estaba emocionado y hacía lo que tú. O sea, en una libretica me iba apuntando a 45 grados el foco, no sé, Sí, cuánto, sí. lo cierro, no sé cuánto, le pongo tal temperatura, color, tal cual. Y fíjate, chorradas, que de cualquiera dirá, este es tonto, cuánta foto ha hecho este. Pero es verdad que yo tenía mi fondo blanco, mi telica negra, y digo, ahora vamos a poner con la tela negra. Y dice, ¿la tela negra para qué? Y digo, pues para tener el fondo negro y tal. Y decía, no, espera, gira este foco, por esto así, tal y cual. Y digo, claro, tío, yo es que en todos los estudios en los que he ido, incluso alquilado, decían, venga, te bajaban la tela negra, o sea, el fondo negro. Entonces, en un rato me dio 5 lecciones o 6. Sí, un máster. Sí, que dije, hostia, yo ahora ya podría ir solo, a ver, he hecho muchas veces foto, pero además con flash, esto era con luz continua. Bueno, en definitiva, que tenemos una suerte de tener a esta gente cerca. O sea. Y a ti, claro, tú la suerte también, bueno, la suerte primero, que tú te has empeñado en aprender de todo y en hacerte un profesional en cada uno de los capítulos y que has ido topando con gente así, ¿no? Pero no nos desviemos de esa generación 21 era, ¿verdad? Sí, porque claro, 21. cuando me hablabas, alguna persona que ha estado, varias personas que han estado metidas por allí, cuando me has dicho lo de este ambiente complejo para trabajar, me habían hablado también de ello, ¿no? De claro, sí. Decían, hostias, es que no era fácil trabajar. Era muy difícil. Estuvo Teresa Lázaro de mezcladora, Ostras. Santi Villar, sí. Evidentemente. Bueno, en equipo, digamos, actoral estaba, que el otro día, revisando, porque no recordaba yo, y están colgados los episodios, programitas o fragmentos, y de pronto veo a Rafa Blanca, con pie amigo, que digo... Pero ese de la peluca no es Rafa, que además le mando un mensaje y digo, oye, dice, hombre, sí, estuvimos un año y pico, no sé cuánto. Claro, el tema es que como yo llevo la técnica, a mí me ocurre muchas veces, mucha gente que coincidimos trabajando o tal, después de repente me conoce y Fran, por ejemplo, es una persona encantadora. Yo no es que no sea encantadora, pero yo siempre estoy en plan muy centrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos en Generación 21 estaba tan esto que si ahora me preguntas casi de qué va el programa, no te lo sé decir.
O sea, es brutal y me ocurre con muchas cosas que hemos hecho. No te sé decir porque estoy muy enfrascado Sí. en que todo esté Sí, y todo todo vaya tal. rulando Entonces, bien. no soy una persona desagradable, pero no soy una persona súper agradable en el, en Sí. el, en el, hey, ¿qué tal? Sí. Después sí. Ah, no, pues ellos tienen un concepto diferente. Porque ayer, es verdad que cuando preparo estas charlas, aunque luego no se note demasiado, Hmm, es verdad que hablo con mucha gente que ha estado alrededor de sí, vosotros. Y, por ejemplo, le pregunté a Rafa, entonces, bueno, tú un tío encantador, luego hablaremos de algún otro trabajo sí. y me hablaba también de otra gente diciendo, hoy me lo encuentro y tal, y aún nos saludamos cuando nos hemos visto por ahí. Y Manuel Campovidal, que has empezado con ese cántico que Sí, todos sí, sí, claro. reconocemos Es que evidentemente, ese Manuel Campovidal, eso es. ¿qué tal, cómo fue la Pues movida? sinceramente, o sea, un tío muy correcto, un tío muy exigente, pero claro, para mí es que estaba como en otra liga, o sea, Ujú, como en otra liga. Entonces, él hablaba con su gente ujú, y yo estaba ahí, en cuanto veía que él iba a hablar, yo bajaba corriendo, porque ujú, si era algo técnico, yo no ujú. sabía cómo lo iba a solucionar, porque claro, mis conocimientos ahí eran bastante limitados. Pero era enterarme antes para, cuando a mí me lo dijeran, haber buscado una solución. Claro, eso ha hecho que yo me haya desarrollado así. Yo soy dijéramos, el que soluciona. En mi Ujú. empresa yo soy Sí. el que soluciona. Cuando ocurre un error, ahora después te cuento alguna historieta que es curiosa, pero cuando ocurre un error, el que sale corriendo o el que se atreve a... Yo creo que es así. Quito cables, claro, eso viene porque he tenido mucha confianza de la gente que tengo detrás. Es decir, Sí. ya no Carlos, sino mis compañeros. Sí. Yo hago algo y hay veces que la cago, pero por suerte un 80% de las veces, 90, funciona. Entonces, bueno, vas cogiendo confianza. Pues aquí era eso. Él de repente, yo veía que torcía el morro, bajaba corriendo al plato y entonces yo iba allí y entonces empezaba, pues no sé qué, no sé cuántas, porque el tío era muy correcto, pero decía unas cuantas cosas. Pero era peor el realizador. El realizador fue Sí, es un que, perdona, asesino. alguien me decía, no en estos días, da igual quién me dijera, como que había cabreos o No, 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 no. El con el realizador propio Manuel, a con los el realizador. cámaras, era un andaluz que además debía hacer muchas cosas muy interesantes, pero era una de estas personas Mm, que, bueno, afortunadamente ha cambiado la forma de claro. proceder. Y yo eso que, viniendo del mundo del waterpolo, o sea, viniendo de Sí, una disciplina y no sé disciplina. qué, Sí. yo eso lo medio acepto. Soy de esas personas Sí. que cuando hay uno que grita y que no sé qué, escucha, no que dice, oye, mira, conmigo no va. Yo soy Ujú, una persona que ha aprendido a escuchar y tal, y a obedecer, o por lo ujú. menos tal. Entonces, de repente, este tío decía unas barbaridades a los cámaras brutales. O sea, yo tuve suerte que conmigo no fue mucho la vaina y Sí. salió todo más o menos bien técnicamente. Ajá. Pero bueno, yo es más, estuvo Teresa Lázaro el primer programa mezclando y el segundo me parece que ya no pudo y tuve que mezclarlo yo. Me Sí. parece que fue Generación 21. Y claro, pues imagínate con el realizador, pero ya te digo que tuve mucha suerte porque el tío no me tocaba a mí muchas broncas para Ya. los operadores de Uy, va, cámara. Dios. Muy Qué mal desagradable. se trabaja así, de todas formas. Sí. Es una de estas cosas, mira, la historia lo que mola es que Mm, tú vas topando con todo esto y de repente dices, esto es lo que no quiero. ujú, O sea, esto no puede estar en mi vida, porque además mm, la gente que aprecias, pues eso, lo que estamos hablando, Armengol, Bautista, sí. técnicos de sonido con los que he coincidido, gente que mola, o sea, Sí, pero que sí, sí. además mola personalmente, Sí. o sea, realizadores de la tele, de repente tú coincides con ellos y dices, hostia, es que tiene a la gente funcionando bien, Claro. es que mola verlos y además es que tienes ganas. Es que tienes ganas de llegar al día siguiente a trabajar Sí, porque sí, vas a sí, sí. coincidir con esa persona, por lo que te va a aportar y porque personalmente, Mm. sí. O sea, que podrías ir a tomar un café aunque tú literalmente no tomes café. Eso es. Eso sigo sin tomar café. Yo Tomo también, ¿eh? Coca-Cola, ¿eh? No, es una Nada, enfermedad, pero nada, bueno. yo ninguna de las dos, nada, no me sientan bien. Bueno, más programas, pero sin ir demasiado hacia atrás, hablabas de esa función también del plato de Del Río, que es dar servicio a otros programas, porque luego ahora hablaremos también de los programas, Sí, lógicamente, propios de la casa, ¿no? Pero claro, por ahí han pasado unos cuantos programas, hablamos del sí. Oregón, pero Canal Saturno, por ejemplo, Canal el espacio era aquel, Saturno, ¿no? el Canal Saturno era el espacio aquel, tuvimos que hacer inventos porque se le quería dar otro enfoque, entonces claro, yo suelo ser, junto con Fran, pero suelo ser la persona de, oye, hay que hacer esto, Mm. suerte. O sea, te dan la mano y te dicen suerte. Entonces quería hacer un ciclorama con Es que era muy visual, proyección, por eso te tal. quería sacar Entonces, ese tema. claro,
eso soy yo el encargado de diseñar. Es que queda muy bien diseñar, No, pero es así, de encargarte de pensar cómo claro. lo puedes hacer y después de darle la forma. Ujú. Entonces ese moló mucho porque era, claro, para mí son todos retos, no son marrones. Claro, O sea, claro. son marrones en definitiva, pero para mí son retos. Entonces era el reto de cómo lo hacemos en una curva que no quede mal, con la técnica que tenemos. Esto no es Madrid, esto no es Barcelona. Entonces, ¿cómo lo hacemos con la técnica que tenemos? Que quede guay y que además podamos hacer que en un programa, con todos los cambios que hay, funcione. Y bueno, eso salió resultón. Y Claro, después, claro. pues eso con el presentador, ahora no me acuerdo el nombre, y he coincidido en 1000 bolos con Bueno, él. Gaby Sopeña. Sopeña, con todo su equipo, porque Sí. esto venía con, no me acuerdo con qué productora, pero muy guay, o sea, muy sí. guay. Duró una temporada o dos, no me acuerdo, Sí. pero fue una experiencia brutal, porque además Sí. hacíamos directos, Sí. estaba Óscar Urbón en el sonido, que es, o sea, si Fran era, porque Óscar Urbón después en mi vida, aparte ha estado en muchas más cosas, Ajá. pues Óscar Urbón era como yo, una persona que entró desde el CPA, él entró del CPA, pero cogía los retos y los hacía suyos. Y entonces Carlos nos mete en plumadas, pero Óscar ya no está, nos metía en plumadas y era como, ahora vas a hacer grupos en directo que tienen sonar en televisión. Sí. Pues Óscar se pegó un mes escuchando, viendo, estudiando, viendo qué micros, porque nosotros no somos de rock and roll. Claro. Entonces de repente tuvimos que comprar material de microfonía, bueno. de no sé qué, y el tío después se lo editaba todo para darle la grabación, o sea, muy guay, muy guay. Bueno, O sea, bueno, cosas bueno. de estas, y pues eso, Óscar es mi mano derecha, era mi mano derecha con todas estas cosas, y se metía en todo, y después con cosas que yo he hecho particulares, hasta en todas. Qué bueno. Sí, te saco el de Un tío Carlos guay. Saturno porque yo lo seguía, porque Sí. tengo amistad también con Sopeña y Sopeña. lo sigo en sus trabajos y demás, pero tenía ese elemento Sí. audiovisual. Que intentamos ahí. Claro, que estaba muy bien resuelto, con lo cual enhorabuena Gracias. por otro. Hablaremos más de los programas del plató y de los programas propios del Río, pero también hay que ir, antes que se nos vaya más tiempo, a trabajos propios tuyos, Sí. porque ajenos a la productora, que decir, tú tienes una trayectoria también como... No es muy grande porque, claro... No, pero bueno, pero sí, pero tienes varios trabajos, por un lado como también dirigiendo y haciendo más cosas además de la dirección, y luego participando en otros. Entonces, no lo sé, por empezar seguramente Sí. porque va más o menos un poco previo a la Expo, me parece que era por la 2007 o algo así, era el límite 36. Límite 36 es de repente... contacta conmigo porque es un deportista, Toño Martí, es un deportista de ultrafondo, ¿vale? Y hace una prueba en la que tiene que hacer en 36 horas una maratón. Tiene que hacer, no me acuerdo cuántos metros nadando, pero te estoy hablando de una barbaridad. 5 kilómetros. 5 kilómetros nadando y tal. Claro, yo vengo del mundo del agua, él entrenaba en el Liceo Europa, y entonces contacta conmigo porque yo grababa, claro, yo me hacía mis vídeos porque me compré una carcasa acuática, pues hacía vídeos muy chulos, y mi hermano tiene una empresa de agua acuactiva, que tiene una tienda también de bañadores. Perdona, y tal. Rafa lo conoce porque dice, me encuentro con su hermano alguna vez y nos saludamos. Sí. O sea, Rafa no se olvida de nadie. Mi hermano lo conoce en Media Zaragoza, con la historia, con la empresa y con estas cosas. Entonces, resulta que yo hacía los vídeos del Liceo Europa, me compré una carcasa acuática y así también me pagaba las tarjetas de vídeo y los ordenadores de las cosas. Y entonces él quería hacer un vídeo para ponerlo en Gran Casa, que era donde hacía la bici y la carrera. Él primero nadaba en el Liceo Europa y se iba para allá. Y hostia, movía un mogollón de gente, además, me refiero, un tío súper solidario, todo el dinero era para la Fundación Down. Y de repente... hice el vídeo que después se proyectó allí de agua para que la gente que iba allí viera en unos plasmas que se había estado nadando, y resulta que le grabó un chaval y, hostia, no lo he comentado, yo estuve de prácticas en televisión española y conocí a Pedro. Pedro lo conoce todo el mundo, Perico le llaman, me parece que era Perico, pero Pedro, que es el padre de mi prima política, es una persona, o sea, una bellísima persona que murió ya, y él grabó unas imágenes de televisión española y después me las cedieron. Bueno, pues total, que yo hice el vídeo a él le flipó mucho, y cuando terminó me dijo, mira, es que no sé si eran 16 cintas de 1 hora, toma, hazme un vídeo. Claro, entonces lo había grabado el chico con toda la buena intención, pero claro, 16 horas de un chaval que había grabado tal.
Y entonces de repente empecé a montar el vídeo y como siempre me ocurre, me flipé. Bueno, como en el plató, como en todo. Me flipé. Y entonces de repente le hice una primera le dije, oye, podemos hacer una cosa muy chula. Y me dijo, haz lo que quieras. O sea, yo quiero que quede constancia. Y entonces empecé. Y al final sacamos un documental con todo lo que había sido. Claro, técnicamente tú lo ves y haces... La edición yo creo que está muy salvada para lo que es, pero sobre todo... lo que tiene es momentos humanos brutales de él. Sí, porque he visto trozos, sí. Pues tiene momentos muy bonitos, muy bonitos. Y bueno, lo guay es que lo presentamos y no había, como se había hecho para tener un vídeo, de repente hicimos una presentación súper bonita y lo empezamos a presentar a festivales y suerte, pues de repente Fuentes de Ebro nos dicen que está nominado. Bueno, una emoción tremenda y después resulta que nos dieron un premio de Marca, el periódico Marca hizo un concurso de cortometrajes y nos dieron un Accessit, el Accessit Mau, que fue muy cachondo porque claro, el Accessit Mau, que te da Mau, cervezas, que bebo yo, 0 cerveza, no me gusta. Entonces estuve dando a mis colegas cerveza. Bueno, a todos. Tu entorno lo ganó, oye. Me dieron, no sé, de estos packs de... es que no sé cómo van los packs, pero yo tenía en mi habitación una pileta así, es un paleta así de cervezas. Oiga, qué bueno. Entonces, pues eso, la verdad es que fue la primera experiencia con hacer ya algo que pudiera tener no solo en ámbito más personal. Claro, yo dije, hostia, esto mola mogollón. Y de repente, un amigo de mi hermano, que era profesor de filosofía de la Escuela de Artes, que era pues un personaje, como un personaje de ciencia ficción, Danielo, de repente se le vino a la cabeza que quería hacer un documental sobre el consumo de porros. Era fumador de marihuana, pero sobre el consumo de porros en los chavales porque estaba viendo problemas en sus clases. Pero quería mezclarlo con el Real Zaragoza. Bueno, unas movidas, pues personas que son genios, o sea, es una de estas, pero que está la dispersión que tal. Bueno, pues total, que me dijo, oye, quiero hacer esto, y le dije, ya. Conmigo cuenta. Y de repente nos conocimos. Ahí sí que es cuando conocí a gente que ahora está en el mundillo, Javier Moreno, que hace cosas con National Geographic, Secu, que está en Televisión, Aragón Televisión, y unos cuantos más que estaban por ahí, y nos fue engañando a todos, y fueron como 2 años para hacer el documental en el que pues conocimos a los delincuentes, que hicimos un videoclip para ellos, el de Chiclana. Ahora lo han cambiado, que me dije, hostia, hicimos un videoclip que fuimos a grabarles un directo porque después le hacíamos entrevista. Claro, fue una experiencia brutal con los delincuentes, que son unos personajes, pues eran muy divertidos, y fuimos a grabar un concierto y después se grabó otro. Grabamos a los violadores, grabamos a Chambao, grabamos a Muchachito Bombo Inferno. Y después, pero yo no estuve en todas las grabaciones, pero después sí que yo edité todo. Y claro, como él estaba viviendo en Ibiza, porque él tenía una pericarditis, entonces le dieron la baja, yo iba editando y lo iba mandando. Entonces sí que es cierto que ahí tuve una especie de dirección y tal del documental. Entonces, la verdad es que fue un documental que yo creo que está guay. Toma muchos, porque también hicimos entrevista con Proyecto Hombre. Entonces era la gente que defendía, la gente que no defendía. Lo estoy viendo, está muy guay. Bueno, entonces, se titula Porros. Hemos dicho que iba alrededor de los porros. Se titula Porros. No hay un producto que entonces, engañe menos. Creo que hay cosas curiosas, hay muchas cosas que ahora las veo y digo, hostia, me duele, y la edición, hay cosas que digo... Pero bueno, creo que es muy de su época, o sea, de la edición de su época, porque es total, ¿sabes? Y bueno, fue un proyecto guay, pues que conoces gente guay que de repente dices, hostia... Bueno, sí, de hecho, nomás vas a los violadores, además de los delincuentes, y de hecho aparece hablando Casey Javier Ibarra, que estuvimos ahí con aparece ahí charrando, dando su explicación de cómo se penaliza eso y no el alcohol, ¿verdad? Eso es, no, eran además cosas muy, muy curiosas. Yo de repente conocer a todos estos personajes, a todas estas personas, no personajes, y decir, hostia, qué cosas más interesantes tienen que decir que no te lo habías planteado. Sí. Y bueno, después de eso... Con Toño de repente me dice, hostia, voy a hacer otra prueba, ahora era a favor del Alzheimer, eso es, y de repente me dice, voy a hacer otra prueba que va a ser... Bueno, a favor del Alzheimer... Perdón. Sí. No, es que yo me río mucho con los compañeros, que nos han pedido un vídeo a favor del cáncer, y digo, pues yo no lo grabo, claro. Eso es, me parece. De la Asociación de Alzheimer, y entonces me dice, estoy en relación con ellos y quiero hacer una maratón nadando. Y digo, hostia, es súper heavy.
Y me dice, pero bueno, creo que lo tengo que hacer, tal. Y esta vez, ¿quieres que lo planteemos desde el principio, hacer un documental interesante? Y digo, vamos. Sí, sí, sin 16 cintas de una Eso hora. es, no, ya sino con una yendo allí. estructura. Y Sí, entonces sí. fue la primera vez que me enfrenté a yo hacer un guión. Y entonces moló mucho porque de repente, pues ves muchos documentos. Claro, yo tengo bastante cultura audiovisual. Otra cosa es que no se note, pero tengo bastante No, no. cultura audiovisual y empiezas a decir, hostia, pues vamos a hacerlo de esta manera. Y entonces entrevistamos a la Asociación de Alzheimer y sobre todo yo lo quería enfocar, la parte de natación estaba claro, pero a mí me interesaba mucho el cuidador. Ujú, Mi tía fue cuidadora de mi abuela, ujú. enferma de, bueno, Alzheimer y tal, pero esa labor que hace la gente, mi padre fue cuidador, que después viene el cortometraje Sí, sí, de mi sí. madre, Ujú. claro que siempre, evidentemente, todos los dramas tú te centras en la persona, porque es que es increíble, o sea, el drama que hay, Ujú. pero es que hay un drama que es No, tremendo, que no. es el que está al lado. No, mi madre fue cuidadora de su madre. Y Yo me tuve que ir del piso de mis padres, fue cuando me compré ya un piso mm, de joven, porque efectivamente es muy complicado esa vida. es muy Sí, complicado, es sí, sí. muy dura, es muy Mm, desagradecida para ellos. Entonces, bueno, aquí era un poco centrarme en la mujer. ujú. Sí, estaba el hombre, hay entrevistas al hombre, pero sobre todo era Claro, claro. en la mujer y tal. Y entonces lo que intentamos fue hacer, no una comparación, ni mucho menos, pero darle un sentido, una estructura en la Ujú, que estaba la prueba y en la que el reto X también era para el enfermo y para mm. Toño, mental. El reto tal. Y hostia, salió bastante Está guay. O muy sea, guay. es Sí, sí, decir, también lo he tiene visto. sentido. O sea, no Mm. es de estas cosas que ves y dices, joder, macho, No, 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 te está has muy bien. metido en un jardín que no tiene. Entonces, no es perfecto, ni mucho menos, pero creo que tuvo bastante sentido. Muy bien. Fue a Fuentes, estuvimos en unos cuantos festivales más, pero Mm. creo que ganó uno, pero de estos que envías a Sebastopol Sí, 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 sí. y Oye, que suerte. han llamado y han dicho Pues que, eso, cosas de estas, pero bueno, muy guay. Y de hemos dicho el título 1688, ¿verdad? 1688. Y eso era, lo miré ayer y bueno, en estos días era el número de largos que hacía de Eso es, principio. el número Joder, de la... pero eso es No, una no, barbaridad. brutal, brutal. Tiene una cabeza Toño, o sea, increíble. Entonces, en el primer documental sobre todo se ve la preparación mental. En Ujú, este no se toca tanto esto porque se toca más el esfuerzo y la hermana que estuvimos ujú. también entrevistando, Sí, que aparece en plano, sí, pues sí, eso, en un comentando total. un poco todo lo que significa. Y Ujú. es muy heavy, o sea, Toño es una persona increíble. O sea, Entonces, me acuerdo, bueno, perdona, hay una escena que dicen, venga, que te queda un largo. O sea, y sí, digo, ese último largo, ¿cómo se hace? O sea, claro. el último largo es que ya no hay persona Que no allí hay para nada, hacerlo. que no hay Es decir, nada. que... No, ya ha desaparecido, cuando yo hablaba después con él, ya había desaparecido, o sea, hacía mucho rato que había desaparecido, que ya era, tengo que hacerlo, o sea, es Sí, sí, como, sí, sí. y ya está, punto Sí, sí, final, sí, no hay sí. más, no hay Hostia, no, más. no, no, es súper Desaparece potente. todo. Pero unirlo, es verdad, unirlo Creo que ahí estuvo un poco el mérito, pero está bueno, muy guay, está está curioso. muy chulo. Y después ya lo último que hice Ujú, fue, claro, cuando hicimos los Artigas, sí, de repente, pues eso, te vienes arriba. sí, Te sí, vienes sí, sí. arriba, ahí estuve haciendo, Bautista hizo la primera iluminación y después yo me encargué, bueno, él hizo fotografía y yo Ujú, hice iluminación. O sea, ajá, es decir, sí, yo alumbraba, con lo que había hecho Bautista, yo eso es. realumbraba un poquito. Y entonces, claro, con Óscar Urbón, que había llevado el sonido y era la primera vez que hacíamos ficción, claro, él y yo estábamos en un estado de éxtasis. Es muy Sí, exagerado, sí. pero es que es muy exagerado en general. Pero era de súper emoción cuando íbamos a Sí, sí. grabar y tal. Y de repente yo le dije, hostia, querría contar una historia. Y me dijo, perfecto. Claro, yo no sé escribir bien. Entonces, con Oscar me echó una mano. Ujú, Él, pues eso, hizo el guión conmigo, pero sobre ujú. todo él le daba la estructura que tenía sentido y tal. E hicimos el corto. Claro, yo el día que me di cuenta de lo que había hecho fue el día de la presentación. Yo hasta ahora, claro, yo, mi mujer, qué cojones, mi madre Ujú, tuvo cáncer de pulmón ujú, y estuvo enferma un año y medio muy duro. ujú. Mi padre, evidentemente, estuvo en todo momento. Claro, yo quería contar una historia de una persona que tiene una enfermedad, un cáncer, que le dicen que ya no tiene Que mucha ya no se pueden hacer solución, más que es María cosas. José Moreno, que Bueno, 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 bueno. o sea, No, eso te lo quería hacer, te quería hacer un capítulo con eso. qué suerte fue gracias a mi padre Claro. que le dijo, oye, te apuntas a De los esto, y mismos María José tiempos. dijo, Ujú. ya. Hombre, hombre, es que esa es María José. Sin saber, sin Sí, sí, sí. conocerme a mí de nada, o sea, una maravilla. Bueno, Y de repente, claro, yo la conocí y dije, joder,
hostia, qué puta suerte tengo. Entonces, de repente, llegó y yo le planteé a mi padre, en mi casa, en la casa de mi padre, donde había muerto mi madre, porque yo me la encontré en el sofá, no reproduje eso, pero hacer una historia en la que habla de esta enfermedad y cómo en un día, creo que Cambia la pasa vida un día, de... claro, Sí, sí. de repente dicen, ya no hay, o sea, ya sabían que tenía enfermedad, pero ya no hay solución, cómo lo va asumiendo, intentando asumir una persona mayor que siempre ha sido el trabajador de fuera y de repente ahora tiene que encargarse realmente y tal. Bueno, claro, yo le hice vivir a mi padre en su casa. No, o sea, O sea, si tú lo piensas, porque yo soy un descerebrado, entonces no me lo planteé y mi padre no dijo ni mu, porque mi padre, pues eso, es una persona maravillosa. Pero es que no cabe en ninguna cabeza. Ahora planteándolo, No. a mí me lo dicen y digo, este tío es imbécil. Sinceramente, o sea, yo lo diría, este tío es imbécil. ¿Cómo le hace pasar eso a su padre? ¿Cómo tal? En ningún momento lo planteé porque No, pero siempre bueno. somos va, lo hacemos, venga, vamos allá. Y entonces, pues eso, hicimos el cortometraje y fue un cortometraje, pues allí no fue duro, pero después la edición fue durísima, durísima, durísima. Y después cuando yo presenté, de repente dije, o sea, el día iba a hablar y de repente dije, hostia, ¿qué cojones digo? Bueno, pues mi padre, y digo, hostia, claro, ¿cómo le he pedido yo a mi padre que haga un cortometraje sobre una persona que está muriéndose de cáncer en su misma Sí, casa? es reproducir su situación, sí. Hostia. Claro, yo es que no lo sabía. Sí, Yo lo estuve viendo el corto y que está muy guay. Y claro, yo no sabía que la situación pues era... muy duro y tú te lo cuentan y dices, es una persona desalmada. Pues este soy yo, que no soy pero de verdad, pero es desde la inconsciencia. Claro, Desgraciadamente es desde la inconsciencia. Sí, bueno, perdona, yo te puedo decir casos, y la nombro mucho porque no puede ser de otra manera, con Laura, nuestra compi, con Laura Gómez La Cueva, el último montaje que hizo de teatro, que yo estuve en la función en la que lo estrenaron aquí en Zaragoza y no he visto una cosa más bonita y más generosa en mi vida, y ella era ella ya diagnosticada desde hacía un tiempo de cáncer, interpretando a una paciente terminal de cáncer. Entonces, claro, es que eso ya lo he visto. Quiero decir, y entonces me parece, por otro lado, no me parece una cosa descerebrada, me parece un ejemplo. Dices, bueno, lo planteamos en casa y desde el momento en el que tu padre dice, oye, vamos a contarlo, pues esto está guay contarlo, me parece un ejercicio de generosidad importante. No, por su parte es entonces, increíble. O sea, No, claro, yo lo veía y luego, claro, o sea, contáis con la persona más generosa que hay sobre la faz de la tierra, que es María José Moreno. ¿Qué pasa? Entonces, claro, que se pone al servicio de cualquier causa, que dices, con que tu padre, que se conocían de los tiempos del teatro, le dijera, María José, oye, estoy... Claro que sí. Tú ves, Tomás Martín, sí. Claro, es que antes hemos pasado un poco por encima de eso, pero claro, era uno de los míticos de la Taguara. Que la Taguara era la compañía de Pilar Delgado. Eso es. Que las obras la escribía su marido, Alfonso Zapater. Eso es. Y claro, yo conozco mucha gente que pasó por la Taguara. Y era Agustín Miguel, Gaby Latorre. Claro, Gaby Latorre, amigo de mi padre de toda la vida. Agustín, que después ha hecho alguna cosa con nosotros. En Los Ardías también estuvo. Claro. No, por eso tu padre, claro, cuando dije, claro, y encima busqué una foto y dije, bueno, calla, lo conozco yo, claro. Señor. Hostia, pues está muy guay. Que efectivamente, es algo tan potente que trasciende cualquier cuestión del audiovisual. Es una situación que también personal. Fue, si yo tuviera el don de la palabra, diría, fue algo catártico. Y dices, pero es que realmente sí que lo fue. Claro. Porque yo, la casa de mi padre, después de morir mi madre, claro, era una casa que me costaba. Y de repente ahí fue como un reencuentro con la casa y tal. Pero sobre todo también fue con mi padre, con mi padre hice Los Artigas, con Yoli, con Videgain, que fue una época súper chula, con Rafa, con Ana. Sí. Y yo ahí cogieron a mi padre de actor y era el abuelo. Sí. Claro, de repente dije, hostia, ¿y por qué no he hecho nada con mi padre? Con lo guay que es, o sea, porque es que es una persona, no sé si no lo conoces de vista y tal, pero es que es una persona genial. ¿Por qué cojones no he hecho nada con él? Porque siempre era El Aragón para Todos, que es una obra que fue muy mítica. Siempre hemos hablado de hacer algo audiovisual. Tengo el disco, el vinilo, y tengo el libreto que me lo regaló Pedro Zapater. Pues con eso hemos hablado muchas veces de esos versos que él hacía, hacer algo audiovisual, pero siempre se ha quedado ahí. Y entonces fue como, hostia, ahora creo que sí que tengo la soltura, o me lo creo por lo menos, vamos a hacer algo. Y por eso fue el hacerlo. Entonces, bueno, pues eso. Cuando lo hicimos, después ya lo presentamos, pues eso, intentábamos hablar de una cosa que nos había tocado y la verdad es que
lo más guay del corto, o sea, lo más guay me refiero a nivel profesional, es que yo estoy acostumbrado a reeditar. O sea, yo soy editor más que tal. Y a reeditar, o sea, y darle, como en el documental que viste, el primero, 10 vueltas a hacer tipo montajes muy tal. Y de repente aquí conté una historia muy sencilla, muy sencilla, con unos planos muy pensados, pero todo lo que grabé entró. Y eso es muy difícil en una cosa de estas, porque tú grabas mucho y después vas pero quitando. eso es una cuestión de editor. Como decías al principio que habías empezado editando casi. Entonces era como un reto. Entonces como que fue muy guay, catártico y después pues que hubo gente que nos estuvo ayudando que moló mucho. Sí, que casi podías haber hecho una realización en directo si hubiese sido el caso para televisión y te podía haber hecho, sí, porque tú estabas cogiendo lo que sabías que ibas a montar. Es que eso es fundamental. Joder, me llevamos un rato hablando, es que hablo Ojo, muchísimo, No, pero eso es estupendo. Pero está muy bien contado todo. No, digo también por acudir un poco en esta parte final a cuestiones que han tenido que ver con otro tipo de eventos que has cubierto técnicamente y que tienen cosas curiosas y momentos más o menos. Aquí tendremos que pasar casi un poco por encima de ellos, pero hay que contar cosas, ¿no? Quiero decir que haces muchos eventos propios de la previa a la Expo también. Hicimos, claro, previo Expo, así anécdota. Claro, nosotros hay que contar que aunque la empresa ha ido evolucionando conforme nosotros hemos ido evolucionando. Entonces, ha molado mucho porque hemos tenido el apoyo, pero nos hemos comido unos marrones tremendos. Claro. O sea, yo me acuerdo en la inauguración de la Expo para una televisión que ha desaparecido, que no voy a decir el nombre, el programa de inauguración de la Expo, que fue un caos, pero absoluto. Teníamos que coger la señal que daba la Expo original, nosotros la teníamos que coger una parabólica. O sea, cosas absurdísimas. Después, pues en Expo, pues por ejemplo, yo me acuerdo que inauguramos el World Trade Center. Pues claro, ¿y tuvisteis alguna movidilla? Hombre, el tema es que de repente hacía un aire del copón, pusimos una bola en la que se proyectaba, pusimos dos pantallas y de repente está el alcalde, el presidente del gobierno, o sea, del gobierno no, de Aragón, perdón, todo Dios descubriendo una placa 2 minutos antes de acceder a la zona de la plaza. Y de repente el aire hace y se suelta un trozo de la pantalla. Claro, y de repente la pantalla de proyección se pone así. Claro, 2 minutos antes. Claro, imagínate, yo subiendo para recolocar el proyector, vino un tío de Cova, cuando era Cova, a agarrar la pantalla, manteniendo al presidente, haciéndole tal, y al final salió bien, pero claro, en tantos años hemos hecho bolos como muy... Se intentaba que fueran muy gordos, con el material asumible ajustado, para una empresa de Zaragoza. Claro, entonces hemos hecho eventos de pantallas de, por ejemplo, una vez que Carlos, con una persona de Madrid que trabajamos, que hacían todos los eventos del Leroy Merlin, de repente dijo, quiero hacer un cuadrilátero que están dentro, porque era con Leo Harlem, antes de que... o sea, esto se lo gastaba mucha pasta. Y 40 metros, o sea, 40 de proyección. Y está todo dentro. Y aparte vamos a proyectar también unas telas que ponemos por el techo en el IFEMA de Madrid. Pues claro, todo eso de repente decía Carlos, sin problema. Y decía, David, suerte. Entonces te da la mano y te dice, suerte. Cuando él decía sin problema, tú decías, problema. Eso es. Pero bueno, es la forma también, o sea... Claro, depende de cómo lo tomes. Esto es como es una cuestión de confianza. Entonces, él te puso confianza ya para ir a Teruel. Entonces, claro, mucha. Claro. Entonces es con quién te vas encontrando para poder hacer eso. Porque claro, movidas gordas que hemos tenido que solucionar de 1000 maneras, pues me acuerdo un evento que de repente dijeron, oye, la resolución, poníamos una pantalla de 10 metros por 5, te estoy hablando de hace 10 años cuando la resolución era SD. Y dijeron, es que la definición, había que hacer un cuadro dentro de un cuadro, pues esto de 3 de la mañana no tenemos solución y empieza a las 9 de la mañana. ¿Qué hacemos? Pues traemos otro proyector y hacemos una proyección dentro de la proyección. Y entonces tenemos que estar con 2 mezcladores haciendo negro cuando queríamos proyectar, poniendo un cuadradito en negro, tal. Claro, sí, al final aprendes, aprendes mogollón. Claro, ¿qué ocurre? Que la suerte que tienes es que te rodeas de mucha gente guay, te rodeas de un compañero que es, o sea, mis compañeros Urco, de Cristina, que es la que lleva administración, pero que está todo, de Santi Villar, que está a full con todo lo que haces. Claro, un montón de gente, o sea, los editores, cada vez que yo tengo una marcianada, porque también hay una parte con Del Río que mi jefe, hay un pintor que le encanta,
que se llama David Callao, que hace cosas sí, muy, sí, muy sí, sí, chulas. Y con él yo le hago, claro, esta parte de mi jefe, en cuanto hay alguna marcianada, dice, David, te encargas tú. Entonces, esto de proyectar un corazón en una cruz que gotea sangre. O sea, el tío hizo una cruz con cristales y me dijo, ¿qué hacemos aquí? Digo, ¡guau! Flipas. Y proyecto un corazón en el medio y hago que sangren las esquinas como si fueran los clavos de Cristo. ¡Perfecto! Venga, ponte a editarlo, ¿sabes? En 2 días, porque, claro, él cuando monta la Claro. exposición, entonces él cuando, ahora tenemos en septiembre una performance suya, y cada vez que monta una performance, pues ahí que vamos. Entonces, cada performance es como, ¿qué has pensado, David? Claro, ahí es el momento en el que te entra como el ramalazo, soy artista. O sea, me falta ponerme el sombrero así de lado y decir, en el Starbucks, ¿sabes? Y decir, cuéntame, David. Entonces, claro, es la parte que está guay porque yo sí que ahí expreso un poco más, expresar no es la palabra, pero hago un poco más la parte artística que me gusta consumir, Sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces con él, pues eso, hemos hecho muchísimas movidas. Esto no sé a qué venía ahora mismo, pero bueno, con David Callao, pues eso, Claro. hacemos muchas instalaciones Sí, sí, de, sí. de vídeo, de videoarte, dijéramos, se llamaría así, Sí, sí. y entonces mola mucho, porque es como Carlos de, tío, haz esto. Sí, sí, Entonces sí, yo sí. con los editores es como, quiero hacer esto. ¿Me podéis echar una mano? Y entonces está Sergio, Roberto, Valero. Y claro, es esto que te digo, venía a que es que tengo gente de puta madre. Claro, claro. Es que lo que me rodea es gente muy guay, Claro. de producción. Vea que le dices, quiero hacer, y te dice, ya. O sea, ¿cuándo? ¿Sabes? Que no es como, hostia, te dice, oye, Vea, quiero esto, y dice, ¿cuándo? Claro. Y tú dices, cuando tú me digas. Claro. Claro, Todo bien. entonces, Claro. bueno, y solo liando un poco, por decir, cuando hicimos esta parte de la parte artística, Sí. no el culmen, pero sí la parte como más guay fue la inauguración del Mercado Central, la reinauguración. Sí, sí, Ahí sí. fue como el punto en el que Carlos dijo, hostia, David, hay que hacer esto, ya no la parte técnica, porque hablamos con David Gálvez, que es un tío que es brutal, que hace mappings y está en programas de Radio 3, o sea, es un tío que es increíble aquí de Zaragoza, sino que me dijo, ¿cómo lo hacemos? Y dije, Carlos, ¿podemos contar una historia? Y me dice, ellos están esperando a ver qué decimos, qué proponemos. Entonces fue como, hostia, pues vamos a, no sé si lo habrás visto, si lo viste, la inauguración y tal, pues ese mapping fue la idea de, vamos a contar una historia, vamos a contar cómo se pensó, la construcción, que ahí estamos grabados todos mis compañeros, esas sombras que salen somos nosotros, como después la vida y después el futuro, que fue lo que más hizo David Gálvez, aunque hizo toda la parte de la iluminación de dentro, que es espectacular. Y entonces ahí fue el punto este de decir, ya en una cosa que están pagando, ya que hay, no como los documentales, que para mí es todo ocio, dijéramos, o es una cosa que me gusta y ya está, sino de repente algo que va a quedar un poco, no para la posteridad, no es así, pero va a quedar ahí. Sí. Y fue como una experiencia súper guay, muy dura, pero súper interesante, porque ya era una historia que teníamos que narrar algo con muy poco espacio. No podía, lo que tenía claro es que no podía haber palabras, porque ahí la acústica no es muy buena. O sea, no es muy buena. Puede ser buena, pero en general cuando tú haces mappings, veo mappings, porque voy a ver muchos mappings, cuando hay algo hablado, no se entiende bien, te pierdes, hay mucho aire, no sé qué, reverbera. Entonces, claro, era la historia de que alguien que lo viera dijera, lo entiendo. Entiendo de qué va la movida. Y ahí estuvo un poco la historia guay. Qué bien. Bueno, grandes eventos no podemos repasar todos, pero bueno, pues te ha tocado de Glory, el World Trade Center, la ciudad de las artes y la ciencia de Valencia. Pero mira, vamos a ir hacia el final, porque ya llevamos un rato que no te imaginas el rato que íbamos hablando. No, está estupendo, está perfecto. Pero quizá, mira, por hacer un cierre, como hemos ido nombrando a muchas personas para que no digas luego,
hostia, me dejaba no sé quién, joder, de los compis de ahora, ha nombrado a Óscar, a Fran, a Santi Villar, etcétera, pero de estos últimos tiempos y todos esos programas que han sido, has nombrado los Artigas, pero también está La Pera, La Repera, Reino y Corona, etcétera, aunque sean 2 minutos, que no se te quede nadie de estos. Es que La Pera, claro, con Dani, con Fátima, que lleva toda la vida, ha estado Jotan, está Alberto, está un mogollón de gente participando, entonces La Pera ha sido como la piedra en la que se ha basado del río Plató. Ha sido esencial y sigue siendo esencial, pero de ahí hicimos Repera, entonces empezamos a viajar con José Videgaín, con pues Yoli, después fue en Los Artigas, con Reino y Corona, bueno, toda la movida que fue Reino y Corona, que fue muy brutal, porque había que hacer ficción de repente y nos encontrábamos no con la ficción de Los Artigas, sino una ficción descontrolada fuera, que se gestionó muy guay. Claro, compañeros, es que soy un desastre total para acordarme, pero es cierto que hemos trabajado con mucha gente y yo es que no tengo malas experiencias. Es que hasta la competencia, que es Video Record, hasta la competencia... Es guay. Está guay, sí, o sea, sí. Es que es Yankee, Carlos, claro. Sí, Iván. lo has dicho. Claro, si lo has dicho al arrancar, o sea, cuando decía, venga, que llego ahora, que es que me he encontrado con Yankee, o sea, que se ha encontrado con un tipo de la competencia. Que claro, eso es lo que está guay. Es genial la gente que hay por aquí. Oye, pues yo creo que eso, hablar bien de gente maja de nuestro medio es estupendo y a mí me ha encantado sobre todo que nos contaras todas estas cosas. Me he enrollado mogollón, yo lo siento. ¿Qué va, tío? No, pero está cada cosa en su sitio. Si te hubieses enrollado más, yo te habría dicho, espera, vamos a pasar al siguiente, pero no, yo quería que me contaras las cosas. Yo no te conocía más que de refilón y de oídas y ahora te conozco más, que es de lo que se trata esto y que espero que al resto le pase lo mismo, con lo cual yo creo que está en su sitio. O sea que... Muchísimas gracias. Que encantadísimo. David. Hola, tío. ¿Qué tal? Buah, que es que entre los nervios que llevaba y lo que me he enrollado contando mi vida, se me ha pasado a nombrar a algún compañero, pues que me hubiera gustado citar en el podcast. Sí. Pues como por ejemplo Pedro, que es el recharger de la empresa y que está siempre para todo. O Urco, que es quien nos lleva las luces en Del Río. Y tiene una paciencia infinita, porque siempre estamos con mueve un foco 1 centímetro a la derecha, 1 a la izquierda, el color este azul no es exactamente el que necesitamos. Bueno, y seguramente alguno más que me habré dejado y que espero que realmente no se lo tomen en cuenta, porque ya sabemos que mi cabeza no da para mucho más. Pues nada, tío, oye, que si lo pudieras poner, pues me gustaría, porque son compañeros con los que he hecho 1.000.000 de horas y que me hubiera gustado nombrar en el podcast. Oye, un abrazo enorme y muchísimas gracias.